Buen día, jóvenes, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes este pequeño video con la explicación del material del curso de Derecho Mercantil, el material número 4, con el tema Evolución Histórica del Derecho Mercantil en Guatemala. Solo para retomar un poquito, en las semanas anteriores trabajamos que el derecho mercantil y el derecho laboral nos permiten aprender, tener conocimiento de las leyes que rigen el comercio en nuestro país. Esto es de suma importancia para ustedes, para su carrera como futuros profesionales, ya que necesitamos que salgan preparados, que tengan noción, ¿sí? Que tengan la noción y que el conocimiento esté en ustedes de aquellas leyes que le van a permitir hacer lo correcto, ¿sí? Hacer cumplir con los lineamientos que nos rige la legislación en relación al comercio. Sé que ustedes son personas que buscan prepararse, personas que no se van a quedar sentados, que van a emprender su propio negocio, que van a trabajar en alguna empresa, y pues la intención es que usted tenga el conocimiento, ¿verdad? Quizá no va a salir usted como un abogado sabiendo de todas las leyes que correspondan al tema, pero sí con todo lo que usted va a aprender puede poner en práctica, ¿verdad? Puede ponerlo en práctica en un ámbito profesional. Bien, jóvenes, quiero contarles que en el tema, específicamente evolución histórica del derecho mercantil en Guatemala, vamos a encontrar, se marca en la historia 3 periodos: periodo colonial, el periodo colonial es el primero, el periodo de independencia, y la siguiente etapa es régimen conservador. Estas 3 etapas marcan trascendentemente la historia del derecho mercantil en nuestro país. En el periodo colonial vamos a encontrar que en este periodo en Guatemala, al igual que en el resto de todos los países, de todos los territorios dominados por España en América, su sistema jurídico se regía por los españoles, ¿sí? Por ahí comenzamos, se regía por los españoles. Nuestro país no tenía leyes propias, sino que pertenecía a las leyes, tenían que estar bajo las leyes de los españoles. La legislación española estaba integrada por una ley a la que se le conocía como reales cédulas, también reales órdenes, pragmáticas, ordenanzas y cartas relativas al derecho público de Hispanoamérica. La Capitanía General del Reino de Guatemala, como bien ya lo mencioné, estaba bajo el dominio del Virreinato de la Nueva España. Estamos ubicados en el periodo colonial. Por esta razón, el comercio era controlado en Guatemala a través del consulado mexicano, al que también ejercían autoridad sobre todos los otros países centroamericanos. La Real Cédula del 11 de diciembre de 1743 se creó el Consulado de Comercio de Guatemala. En esta cédula se dispuso que rigieran la ordenanza de Bilbao, que era en ese momento el código más aceptado en nuestro país. ¿Sí? Las ordenanzas de Bilbao, estamos ubicados en el año 1743. ¿Sí? Las ordenanzas de Bilbao pasaban a ser la legislación mercantil de Guatemala desde la creación del consulado hasta la emisión
del primer Código de Comercio, que fue en el año 1877. Entonces es en el año 1877 donde en Guatemala se crea el primer Código de Comercio, haciendo a un lado las ordenanzas de Bilbao. Esto es en el periodo colonial. Ahora, en el periodo independiente, les puedo decir que al ocurrir la independencia política de Centroamérica, las leyes de España continuaron teniendo vigencia en nuestro país por algunos años, utilizando siempre la ordenanza de Bilbao, que se aplicó hasta el año 1877, que fue el año en el que fue creado el Código de Comercio en nuestro país. Entre 1831 y 1838, durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez, se intentó modernizar en nuestro país las leyes mercantiles, sustituyendo a las leyes españolas. Y esto fue, pues, la verdad, un intento de un avance muy grande, porque en nuestro país se comenzaron a crear sus propios códigos legislativos, como el Código de Livingston, que era un conjunto de normas jurídicas redactadas para el Estado. La sociedad guatemalteca y centroamericana de aquella época no tenía un nivel educativo alto, ¿sí? Había mucho analfabetismo, mucha falta de educación, mucha falta de conocimiento jurídico, ¿sí? Entonces, el régimen conservador, el partido conservador, por decirlo así, se aprovechó de esto, ¿sí? Había muchos conflictos con el régimen conservador y otros conflictos sociales. Entonces, se aprovechan de esta situación, sobre todo de la falta de educación de los guatemaltecos. Ahí, jóvenes, está la importancia de conocer, de tener por lo menos la mínima noción, ¿sí? La mínima noción de las leyes que rigen nuestro país, pero sobre todo estar enterados, estar a la vanguardia de las leyes que se van creando, para que nosotros tengamos conocimiento, sepamos y no nos pase lo que en la historia. La historia para eso sirve, para no cometer los mismos errores, pero no nos gusta informarnos, no nos gusta participar en las elecciones, ¿sí? Tenemos nosotros que hacer valer nuestra voz, nuestro voto como guatemaltecos, porque miren, desde hace mucho tiempo atrás, los gobiernos se aprovechan de la ignorancia de la población para crear leyes que perjudiquen a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, ¿sí? Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Prepárese, lea, empápese, participe, ¿sí? Tenga el conocimiento necesario para hacer valer su voto, para hacer valer sus derechos como guatemalteco, como empresario en este caso. Bien, se aprovechan de esta situación, y este movimiento fue el régimen conservador, que es nuestra tercera etapa, que inicia con el gobierno conservador Rafael Carrera. Significó la detención de la evolución legislativa. Aquí Guatemala vuelve a tener un alto en materia de legislación en nuestro país. Se vuelve a detener el avance que ya habíamos tenido en aquel tiempo en el régimen del gobierno anterior. Se detiene con el régimen del gobierno de Rafael Carrera, ¿sí? Aprovechándose de la ignorancia de los guatemaltecos, ya que hizo a un lado nuestras leyes, nuestros códigos legislativos, y volvemos a estar bajo el régimen de la legislación española.
Miren hasta dónde podemos retroceder. Y esto no solo pasó, sino que sigue pasando, jóvenes. Sigue pasando de una u otra forma, con otro nombre, pero sigue pasando. Son otros los involucrados, pero estamos repitiendo la historia. Bien, entonces se volvió a la legislación española, al grado que los estudios facultativos de derecho se hacían sobre las leyes españolas nuevamente. Como consecuencia se volvió al Consulado de Comercio, advirtiéndose de que la vigencia de este régimen era temporal y se promulgó hasta la revolución legislativa impulsada por la revolución de 1871, cuando se emite en ese año el Código de la Revolución Liberal. Y es en 1877, con el Código de la Revolución Liberal, que se logra promulgar el primer Código de Comercio en Guatemala, durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios. Volvemos a la brecha, volvemos al camino con el primer Código de Comercio en nuestro país, decretado por el número 191, por el decreto gubernativo número 191 de fecha 20 de julio de 1877. Es en este donde se incluye una ley especial de enjuiciamiento mercantil. Y en 1912 Guatemala suscribe la Convención de La Haya, que es un convenio que acordó que fuera la ley nacional la que decide sobre la capacidad de una persona para obligarse por letra de cambio y pagaré. Durante el gobierno de Jorge Ubico, en 1942, años después, se emitió un nuevo Código de Comercio, ¿sí?, contenido en el decreto número 2946 del presidente de la República. Este código es calificado por el profesor guatemalteco Edmundo Vázquez Martínez como una mejor sistematización de las leyes en 1877. En este nuevo código, el código que fue emitido en 1942, se reúne un cuerpo de leyes dispersas y convivencias internacionales que acordaban obligarse por la letra de cambio, pagaré y cheque. En 1970 se promulgó el decreto 270 del Congreso de la República, que contiene el actual Código de Comercio en nuestro país, que rige las leyes mercantiles en nuestro país y que entró en vigencia el 1 de enero de 1971. Y entre las instituciones que contempla se encuentra el régimen mercantil general de la República de Guatemala, que surge como institución estatal. Dicho código se adapta a las nuevas necesidades del tráfico comercial en Guatemala, tanto a nivel nacional como internacional, mejorando la materia jurídica mercantil. Las últimas reformas de este código aparecen en el decreto 18/2017, sí, que fue años atrás, esto es reciente, ¿verdad?, del Congreso de la República, y contiene 20 artículos esta reforma. Bien, jóvenes, esto ha sido la explicación de nuestro tema número 4. Por favor, vean el video. Si tienen alguna duda, pues escríbanme, compártanme para poderles apoyar. Dios les bendiga, jóvenes. Feliz día.